Bienvenidos a esta lección de operatividad de máquina. Frente a nosotros tenemos la máquina desbastadora. La función que tiene esta máquina desbastadora es que cuando yo recibo un cuero, dependiendo el grosor y dependiendo el acabado que yo le quiero dar, voy a hacerle un desbaste. ¿Qué cosa quiere decir un desbaste? Cada cuero tiene un calibre, tiene un determinado grosor. Entonces, si yo quiero que esto termine de esta forma, así, el acabado sea al corte, pues no va a necesitar un rebajado. Pero en cambio, si yo luego voy a querer unir esta pieza con otra pieza y voy a pasar una costura, entonces acá se va a generar un grosor, porque acá hay dos capas. Entonces, si yo deseo que no quede tan grueso, entonces es ahí en el borde donde se hace un desgastado, se le rebaja un determinado grosor que ahora vamos a ver. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, esta parte hacerle un doblado, pues si yo no le hago el desbaste, aquí me queda como una curva, no queda plana. Entonces hay un nudo justamente aquí. Entonces para evitar que quede un nudo, lo que se le hace es un desgastado, un desbaste. Bien, entonces vamos a explicar. Tenemos aquí la máquina, vamos a ver cada una de sus partes, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Aquí, por ejemplo, yo tengo una palanca con la cual yo puedo subir o bajar esto que se conoce como pie pisón, o simplemente vendría a ser una especie de prensatela como lo tenemos en las máquinas rectas. Bien, yo de esta manera voy a bajar la palanca y miren, esto baja. Quiero levantar porque no sé, quiero poner tal vez el cuerito para empezar a desbastar, lo coloco y lo presiono. Por eso es que también se le puede conocer como una especie de prensatela, ¿no? Vamos a aplastar el cuero para que el cuero pueda ser desbastado. Bien, ahora, con esto podemos subir o bajar para colocar el cuero. Bien, pero si yo quisiera que esto tenga una mayor altura o una menor altura, eso ya no lo puedo hacer con esta palanca, lo voy a hacer con esto. Con esto, miren, si se dan cuenta, puedo yo subir y con esto mismo puedo bajar. Con esto ya lo que vendría a lograr sería la mayor precisión. Cuán más grueso o menos grueso lo voy a hacer con esta perilla, ¿no? Quiero que suba, giro a la derecha. Quiero que baje, giro a la izquierda. Bien, entonces ya tenemos ahí dos conocimientos, bueno, de tres: la palanca para subir y bajar el pie pisón, y esta perilla que me permite que yo pueda esto bajar casi por milímetros. Bien, porque esta no lo puedo dejar a la mitad, porque al final se sube todo, y tampoco lo puedo dejar y porque se baja todo, pero en cambio con esta puedo subir y bajar milímetros. Bien, entonces ya conocemos estas tres partes. Ahora vamos a conocer estas de acá. Esto que ven acá es la cuchilla. La cuchilla va a girar, ¿para qué? Para que pueda cortar el cuero. Y esta piedrita que ustedes ven acá, hay una piedrita ahí, es una piedrita que va a girar hacia la derecha, es la que arrastra el cuero para que la cuchilla lo vaya rebajando. Vamos a verlo, por ejemplo, y para ello tenemos que encender la máquina. Dejamos que caliente 5 segundos. Y una vez que he calentado 5 segundos, yo voy a presionar el pedal. Presionar el pedal es lo mismo que una máquina de coser. Mientras más pises el pedal, más rápida va a girar la cuchilla. Bien, por ejemplo, voy a empezar a pisar. Empiezo a pisar. Y se dan cuenta, la cuchilla empieza a girar hacia allá. Y en este caso la piedra está girando hacia la derecha. Bien, si yo, por ejemplo, pasara esto que ven acá, esto que ustedes ven acá, es una especie de tope. ¿Por qué tope? Porque acá la máquina tiene una serie de medidas del 1 hasta el 8, y yo, conforme más lo acerque o más lo aleje, me va a permitir no calibrar el grosor, sino la distancia. Cuánto más se va a meter para que yo, por ejemplo, puedo yo desbastar 5 milímetros, puedo desbastar 1 centímetro, 1,5 centímetros. No estoy hablando del grosor, estoy hablando que desde el borde, cuánto va a ingresar la máquina para rebajarla. Entonces yo voy a ponerle acá más o menos
Desde este punto mido hacia acá, le voy a dar más o menos 1 centímetro, cierro, presiono. Esto que ves acá como tope es la que me va a dar el filo, así miren, me va a permitir que entre hasta ahí nada más, no voy a entrar más. Entonces, si yo quiero saber si ya está para, de qué tipo de desbaste estoy viendo, voy a hacer esto, miren, y la máquina pasó, lo empujó hacia la derecha, y si pueden observar, hay ahí un desbaste de 1 centímetro. Ahora, si yo empiezo a aplastar, todavía me doy cuenta que si esto lo va a servir para un doblado, está todavía muy grueso. Entonces, yo puedo, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a empezar a bajar un poquito más, ¿no? Bajo hacia la izquierda, subo hacia la derecha. Entonces, le vuelvo a pasar. Miren qué sucedió. Se lo comió. ¿Por qué se lo comió? Porque ya es demasiado lo que he bajado. Entonces voy a seguir probando. A eso se le llama calibrar. Estás midiendo, estás dejando operativa la máquina para que tú puedas trabajar. Ahora sí, creo que con eso ya lo logré. Efectivamente, ya quedó, está dócil la pieza. La pieza no es muy gruesa, pero tampoco es delgadísima, necesita que la desbaste. Entonces con este tipo de desbaste o de este tipo de calibrado tengo yo ya para hacer un doblado. Está muy bien. Ahora, existen 3 tipos de doblados, existen 3 tipos de desbaste. El primer desbaste es el el que más bajamos del pie pisón. ¿Para qué? Para que cuando yo el borde lo quiera así doblado, me permita esto que quede bien, que no se sienta grueso. Bien, si se pueden dar cuenta. Entonces, uno es un desbaste para el doblado. Ahora, la profundidad no depende de esto, sino depende de este tope. Cuanto más abajo, cuanto más arriba quiero. Por ejemplo, acá está a 1 centímetro. Yo quiero que se desbaste a menos de 1 centímetro, a 5 milímetros. Entonces, simplemente lo que hago es muevo aquí la perilla, me voy ahí a 5 milímetros, calibro ahí y simplemente ahora le voy a pasar. Miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta qué diferencia entre uno y el otro? Claro, va bajando, ¿no? Y acá, si yo quisiera solo doblar a 5 milímetros. Bien, entonces, primer desbaste para hacer un doblado. ¿Qué pasa si yo quiero unir estas dos piezas para poder coser? Entonces, esto se llama al corte. Esto se puede pintar, ¿bien? O se puede bolear, pero ¿qué sucede? Cuando yo lo pongo de esta forma y coso, siento que está un poco grueso. Entonces, a las dos las puedo desbastar o a una, pero ya su desbaste es menor. No puede ser como este que voy a doblar todito y todo y quiero que esto quede plano. Si no, yo quiero, no voy a doblar, sino lo que quiero es que se unan las piezas. Entonces, como no quiero que quede muy grueso, le desbasto un poco menos que que es acá, lo calibro. O sea, quiere decir que esto tiene que subir un poco más. Pero ¿qué pasa si yo quiero que toda la pieza esté desbastada? ¿No? Porque quiero que mi cartera esté más flexible, porque tal vez tengo un cuero que sí es grueso, que convertido en una cartera pues no me va a dejar esto más flexible. Entonces a eso se le llama ya blanco. Yo saco este tope y permito que la máquina prácticamente pase por todo el cuero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren, prácticamente ha desbastado todo. Yo vuelvo a pasar la máquina. Bien, y ahora me falta solo este pedacito. Y listo. ¿Ven? Me lo ha desbastado todo. Hay momentos en cuando uno hace billetera, una cartera o tal vez una casaca, donde voy a necesitar que este cuero se desbaste todo, ¿no? Porque compré un cuero, me gustó el color, me gustó la textura, pero era muy grueso, entonces voy a tener que desbastar todo. Hay máquinas diferentes a esta que son mucho más tal vez mucho más avanzadas, que sí te permiten de una sola pasada desbastar todas, las hay, pero esta es una máquina que lo utilizamos en muchos talleres, ¿no? Y te permite hacer casi lo mismo. La diferencia es que tendrías que pasar varias veces, pero se dan cuenta que se ha logrado desbastar. Ahora, ¿por qué se ha logrado desbastar bien? Porque en este caso la cuchilla está bien sacado el filo. Bien, tenemos que aprender también a sacar el filo nosotros. ¿Cómo se saca el filo a nuestra máquina? Bueno, para eso tenemos que trabajar con esta perilla y con esta perilla.
Bien, si tú quieres sacar el filo, lo que vas a hacer primero es dejar que la máquina empiece a trabajar. Ahí estás viendo que está trabajando, está moviendo. Bien, yo voy a bajar esta perilla, la voy a bajar. Ya la bajé y lo que voy a hacer ahora es esta de acá, moverla hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esta perilla lo que hace es activar por aquí una especie de lija que está acá girando, y lo que va a hacer es se va a acercar a ella. Si tú te asomas por acá al momento que haces eso, vas a poder cómo ella se va acercando. Entonces ya activé esto. Siempre que, por favor, siempre que vayas a sacar filo, esto de acá tienes que bajarlo y luego esto de acá ir girando despacio y lo acercas hasta la cuchilla. Poco a poco hasta que esté cerca. Te vas a dar cuenta porque va a empezar a botar chispas. Ahí está. Bien. Se puede ver la chispa. Miren. ¿Ven? Levanto esto. Acá están las chispas. Voy a esperarme un rato. Generalmente esto tiene que estar aquí porque evita que las chispas puedan caernos al ojo o tal vez por ahí generar un incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí esperamos. ¿Ven? Si ustedes se acercan van a ver, por ejemplo, que acá hay una línea. Esa línea, conforme va sacándole filo, va a ir desapareciendo y ya tú te vas a dar cuenta que se ha sacado correctamente el filo. Una vez que ya te has dado cuenta que le has logrado sacar el filo, vas a empezar a sacar la piedra. Una vez que ya le sacaste la piedra, esto de acá lo subes y ya está. Y ya tu cuchilla tiene filo. Lo vamos a probar. Como les dije, voy a hacer un desbaste blanco. Ya sabemos que se hacen 3 tipos de desbaste. Desbaste para doblado, desbaste al corte y desbaste blanco. Entonces voy a hacer un desbaste blanco. Voy a pasar. ¿Ve? Muy rápido, parejo. No he sufrido para hacer, no he tenido que jalar nada. Está desbastando muy bien. Bien, entonces siempre es bueno sacarle el filo antes de trabajar, ver que la desbastadora tiene buen filo, porque si no vamos a tener problemas de acabados. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto sería muy peludo? Al momento que desbastamos vamos a ver los pelitos acá, vamos a tener que jalar demasiado. Ahora, acá vamos a ver unos trucos, bueno, más que trucos, temas de mantenimiento. Si nosotros podemos observar la máquina, vamos a ver un huequito aquí. Vamos a ver un huequito acá, vamos a ver otro huequito por aquí. Ahí es donde nosotros le vamos a echar el aceite. Tenemos esta aceitera que tiene una puntita que generalmente viene con las máquinas y tú ahí le vas a echar el aceite, gotitas nada más. ¿Para qué? Para que la máquina trabaje bien. Ahora, como esta máquina desbasta, levanta piel, va a dejar pues por ahí cositas como esto, no pelitos. Entonces siempre es bueno darle, después de un trabajo, darle una limpieza para evitar que se genere óxido, ¿no? Siempre hay que aceitarlo. Acá también podrías echarle un poquito de aceite para que vaya trabajando la máquina y no se oxide con el tiempo, porque a veces el desuso, la humedad hace que nuestra máquina se deteriore. Bien, entonces ya tenemos esos temas bastante desarrollados. Quiero ahora que ustedes practiquen con su máquina. Extra tip: encendemos la máquina. Esta cuchilla que está girando hacia allá, hacia el horizonte, vamos a imaginar que es esta, está girando hacia acá. Bien, está girando. Entonces cuando nosotros le vamos a sacar filo, la piedra viene y le saca el filo en este lado, lo que está tocando mi dedo.
Bien. Ven esta tijera. La tijera, para que pueda cortar, tiene filo en esta parte, en esta punta, pero también tiene en el otro lado. Lo mismo, cuando yo le saco filo a la cuchilla, le estoy sacando filo aquí en la parte externa, así, pero y en la parte interna no hay una piedra que nos permita sacar eso. Entonces, cuando ustedes estén sacándole filo, necesitan una herramienta como esta, que es una desbastadora. Simplemente es una madera con un palo que está dentro, que está una especie de piedra que está dentro. Entonces, cuando esto está girando, vamos a pensar que la cuchilla está girando. Nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos levemente, y conforme esto va girando, no vamos a hacer esto por si acaso, simplemente vamos a hacer que roce la cuchilla de forma un poquito, recta, y cuando empieza a girar, va a ir sacándole filo también a la parte interna. Ese va a ser la mejor forma de sacar el filo a nuestra máquina. No solo con moverla, bajarla, mover hacia la... acercar que la piedra se acerque hacia la cuchilla, sino también esta herramienta es importante, porque esta le va a sacar el filo, pero en la parte interna. Simplemente presionamos acá recto, y que la cuchilla, cuando está girando, se encargue de sacar su filo. Una vez que tú ya terminaste, apagas completamente la máquina. Y ojo con esto, una cuestión de seguridad: pisas, miren que ya la máquina prácticamente que deje de sonar, prácticamente la máquina ya está apagada una vez que deja de sonar. Pero ¿qué sucede? Hay una remanencia, hay energía todavía acá. Por lo tanto, si yo piso, miren lo que sucede. ¿Ven? ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si yo decido meter mi mano para sacar tal vez un cuerito atorado, y yo piso? Me puedo cortar. Cuando un cuerito se atora ahí, porque va a suceder que hay cueritos que se atoran, entonces tú no lo vas a jalar, no lo jales, simplemente haces esto. Esta perilla de acá la levantas, miren, ven. ¿Qué pasa cuando tú la levantas? La piedra baja. Acá está el pie pisón, acá está la cuchilla, la piedra que permite arrastrar baja. Entonces lo que está ahí atorado, miren, por ejemplo, está atorado ahí, yo estoy jalando, no se puede. Entonces yo al bajar hago que se libere, se levanta, así, miren, así. Bien, entonces con esto jalas suave, nada más. La máquina está nueva, por lo tanto hay cierta jalar esto va a requerir un poco de fuerza, pero eso sí, siempre hay que apagar la máquina o desenchufarla, porque alguien puede pisar aquí y esto hace que arranque y nos podemos cortar. Bien, un detallito. Otro tip importante es que tengo acá el pie pisón, tengo acá la cuchilla. La cuchilla tiene que estar a 1 milímetro acercado al pie pisón. Si está más, no te va a desbastar como debe ser. Entonces siempre hay que acercar la cuchilla hacia acá. ¿Cómo te das cuenta que está cerca? ¿O cómo acercarla? Simplemente con esta perilla. Esta perilla la vas a ir moviendo, porque conforme vas desbastando, la cuchilla se va a ir alejando poco a poco, se va alejando. Entonces siempre tienes que ir moviendo. Colocas esto y la vas moviendo. Bien. Siempre tienes que darte cuenta. Por eso es que cuando trabajamos con estas máquinas, ya sea una máquina recta, una de poste, una encintadora, la desbastadora, siempre hay que calibrar. ¿Qué cosa es calibrar? Generar las condiciones para un óptimo resultado. Si yo quiero desbastar para hacer doblado, ya sé que tengo que con esto calibrar, subir o bajar. Quiero que la desbastadora me desbaste bien, entonces tengo que sacarle filo a la cuchilla. Ya sabemos cómo sacarle filo. No es, ya le he acá calibrado bien, ya le saqué filo, pero me está fallando. ¿Qué sucedió? Sucede seguramente que la cuchilla se ha movido. Entonces hay que acercarlo al pie pisón a 1 milímetro nada más, solo a 1 milímetro de distancia, ¿no? Que venga así y ahí se ponga 1 milímetro nada más. Y hay que siempre estarle aceitando, ¿no? Y cada cierto tiempo llamar al técnico para que le haga una especie de chequeo preventivo, ¿no? O un mantenimiento preventivo se le llama. Quiere decir que revise que alguna pieza no esté a punto de romperse, o tal vez alguien está utilizando mal, porque cuando trabajamos esta máquina, yo para poder
manejar esta máquina. Cuando el técnico vino, me dejó la máquina, pues no me dijo, mira, haces aquí, acá, pues sirve para esto. No, ellos vienen, te la dejan, ellos entienden que tú ya manejas la máquina. Y no siempre es así. A veces se necesita pagar cursos, por ahí buscar un tutorial, porque muchas veces hasta la gente que es experta, que tiene talleres de producción, no saben hacer lo que acá en este curso les estamos explicando, ¿no? Y hay cositas más que con el tiempo van a ir conociendo. ¿Ven? Entonces, estos son los tips que les estamos dando para que tengan un óptimo resultado al momento de desbastar.